El año pasado, 2023, venía con unos amigos de una conferencia en la Universidad de Granada y fuimos a cenar a un famoso y conocido restaurante de la ciudad de Granada. Se llama Las Tinajas. Estábamos allí sentados en una mesa y entre nosotros venía una profesora argentina. Esta profesora sacó la conversación sobre el genocidio, el exterminio de los indios que hicieron los españoles en Hispanoamérica. En ese momento yo pregunté a la mesa, pero obviamente la pregunta iba dirigida a sus oídos. Dije, ¿sabéis quién fundó la Guardia Civil? Para el que no lo conozca, porque me oiga desde otro país que no sea España, la Guardia Civil es un cuerpo policial y militar que goza de la mayor aceptación y reputación entre los ciudadanos españoles. Alguien de la mesa dijo, pues la fundó el duque de Ahumada. Y dije, sí, pero ¿de quién era descendiente, de qué famoso era descendiente el duque de Ahumada? Nadie contestó y yo lo expliqué, pues el duque de Ahumada era descendiente directo de Moctezuma, el emperador mexica. En ese momento, que fue algo interesante, de la mesa de al lado se levantó un señor, se acercó y muy educadamente dijo, perdone, pero no he podido evitar oír su conversación. Yo soy descendiente de Moctezuma y todo lo que está usted contando es rigurosamente cierto. Cuando Moctezuma murió, sus hijos le fueron otorgados títulos de nobleza y pensiones y territorios. Los que llegaron a España, que fundamentalmente hay dos familias descendientes de Moctezuma en España, una de ellas vive en Granada, por eso no es tan insólito que este señor estuviera descendiente de Moctezuma, estuviera en la mesa de al lado, pues siguen teniendo su título de nobleza. Fueron condes o son condes, duques, incluso grandes de España, que en la jerarquía de la nobleza es el título de mayor rango después del rey y del príncipe, heredero del príncipe de Asturias. Vamos a conocer estos detalles de esta historia porque como ahora está muy manoseado por el populismo, por la propaganda y contrapropaganda política, por la leyenda negra de siempre, el tema de los españoles y los genocidios en Hispanoamérica y el comportamiento con los indios, incluso la actual presidenta de México, que por cierto no tiene apellido indígena, y su predecesor, que tampoco tiene apellido indígena, y su abuelo emigró de España a México en el siglo XX, la actual presidenta, su hija ha estudiado estudios universitarios en España, pues están muy dolidos porque el rey actual de España, Felipe VI, no se disculpa por los grandes males y los genocidios que se hizo en la población. Cada persona tiene que pensar lo que su criterio le dé a pensar. El pensamiento es libre, así como la opinión. Y cualquier opinión y cualquier pensamiento, pues siempre llenará el mosaico de la historia y su interpretación. Pero lo que es indudable es que tenemos que conocer datos objetivos, datos ciertos, antes de formar nuestra opinión. Hablaremos sobre estos detalles. Moctezuma II, que llamamos Moctezuma porque fue mucho más famoso y mejor conocido que Moctezuma I, pues fue el emperador de los mexicas desde 1502 hasta 1519, fecha en que llegaron los españoles. Ocurrieron las inevitables batallas del choque de civilizaciones. Claro, los mexicas tenían una supremacía y dominaban al resto de los pueblos indígenas americanos y no estaban dispuestos a ceder su poder fácilmente, como es lógico. En esas batallas, pues no hay que olvidar que en la toma de la capital mexica, Tenochtitlán,
pues participa el 1,5% de españoles, de todos los combatientes, y el 98,5% de indígenas americanos son los que asaltan la ciudad. Y de hecho los españoles querían conservar la ciudad, mientras los jefes indígenas querían destruirla y arrasarla y borrar todo vestigio de Tenochtitlán. Sobre esa ciudad se asentó la nueva capital, la Ciudad de México, y fue la capital del Reino de Nueva España. Era un virreinato o un reino que dependía del rey español, pero no era una colonia, era un reino en sí mismo, un inmenso reino, que además de tener todo el territorio del actual México, pues comprendía 12 de los actuales estados de Estados Unidos, territorio del oeste de Canadá, la Columbia, parte del territorio del actual Alaska, 4 actuales estados centroamericanos y la capitanía de Filipinas, que también dependía del Reino de Nueva España en Ciudad de México. La muerte de Moctezuma no está clara. Hay historiadores que sostienen que fue muerto a manos de los españoles, hay historiadores que sostienen que murió en una refriega y fueron los propios mexicas los que lo mataron a pedradas. Esa teoría tiene cierta consistencia porque los mexicas, en el momento que Hernán Cortés retuvo a Moctezuma, pues ellos nombraron un nuevo emperador, y ese nuevo emperador no estaba dispuesto a admitir la dominancia de los españoles, y le venía muy bien, por supuesto, que muriera el anterior emperador Moctezuma. Sea como fuese, lo cierto es que Moctezuma, que tuvo 19 mujeres y muchos hijos, pero los hijos que estaban más cercanos a él, pues los españoles tomaron buena cuenta de ellos. Por ejemplo, su hija Tecuichpo, que fue bautizada con el nombre de Doña Isabel, pues casó con 3 españoles. Casó también, curiosamente, con el nuevo emperador mexica, que quería afianzarse en la dinastía, pero se murió, y después casó, como digo, con 3 españoles, y uno de sus descendientes, Alonso Dávalos, le fue otorgado por Carlos II en 1690 el título de conde de Miravalle. Esta familia ha vivido con gran riqueza durante muchísimos años en la Ciudad de México. Su domicilio era el Palacio en México, que actualmente ocupa el Hotel Downtown de la cadena Marriott, uno de los lujosos hoteles de la Ciudad de México. Y en el siglo XIX, pues la familia se decidió trasladarse a España, donde ha habido insignes militares de esa familia, y el título sigue vivo, y actualmente pues la actual condesa de Miravalle es la que vive en Granada con sus 3 hijos, conservando el título. Otro hijo, Tlacahuetpatzin, que fue bautizado como Don Diego, pues se casó con una noble española. Atención, en el siglo XVI, un indígena se casa con una noble española. En Estados Unidos, los matrimonios interraciales en todos los estados se aprobaron en 1960. Estamos hablando de 3 siglos después. ¿Os imagináis en el siglo XVI una noble británica casándose con el hijo de Toro Sentado? En fin, cosas que hay que tener en cuenta. Pues el hijo de Don Diego, Pedro Ctesifont, le fue concedido el título de conde de Moctezuma por Felipe IV. Y un descendiente de él es el duque de Ahumada, que en 1844
hasta 1854, fue el director de la Guardia Civil que él mismo creó, un descendiente de Moctezuma que creó y dirigió la Guardia Civil. Ha sido además, o fue además, el ministro de la Guerra, senador y un noble muy importante de la historia de España. Ese título de conde de Moctezuma pues fue añadido por petición de la familia por Carlos II el nombre de Tultengo y se quedó en conde de Moctezuma de Tultengo, una localidad mexicana de donde se considera oriunda la familia. Isabel II, en el siglo XIX, la reina Isabel II, aumentó grandemente la escala del título y lo nombró a uno de los herederos de Moctezuma duque de Moctezuma y Tultengo, y además lo nombró grande de España, que ya he dicho que en la jerarquía de la nobleza, pues después del rey y después de su heredero, el príncipe de Asturias, pues van los grandes de España. Hasta ahí llegó uno de los descendientes de Moctezuma. Actualmente el título se sigue conservando y el actual duque de Moctezuma se llama Juan José Marcilla de Teruel Moctezuma, que a raíz de las palabras del anterior presidente de México, López Obrador, exigiendo al rey actual de España que pida perdón por el exterminio de los indígenas, pues este descendiente de Moctezuma, actual duque de Moctezuma, residente en España, pues declaró lo siguiente recientemente: señor presidente, usted no es descendiente de indígenas, yo sí. En el actual México, usted se preocupa más por los indígenas muertos que por los que siguen vivos. No conozco ningún otro imperio que a los hijos de los conquistados le haya otorgado pensiones y títulos nobiliarios. Se cree que unos 150 descendientes de Moctezuma han obtenido títulos nobiliarios de España. En fin, en el Palacio Real, también llamado Palacio de Oriente, el Palacio Real de Madrid, no es la residencia del actual rey de España, es un palacio que se utiliza para actos oficiales, es un museo que se puede visitar por cualquier persona, es el palacio más grande construido en Europa Occidental, tiene 135.000 metros cuadrados, 3.418 habitaciones. Pues bien, en ese palacio se decidió hace siglos colocar las estatuas de todos los reyes de España o parte de España. Y en flanqueando una de sus entradas principales, pues se encuentra la estatua de Atahualpa, del virreinato, el indígena que gobernaba hasta que se implantó el virreinato de Perú, y otra gran estatua en un lugar muy destacado, muy principal entre los reyes españoles, de Moctezuma. Entonces, caramba, tiene poco sentido unos indígenas que fueron exterminados en un genocidio, que a su líder se le coloca entre los reyes de España en una estatua, que a sus hijos y descendientes se les da títulos de nobleza y pensiones y siguen viviendo actualmente en España, en un lugar donde se construyeron misiones, se construyeron catedrales, se construyeron universidades, cosa que no ha hecho ningún otro colonialismo europeo, porque en España se iba impulsado pues fundamentalmente por algo que se puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero era el gran movimiento religioso que se quería que los indígenas se incorporaran a la religión en que ellos creían que era la buena. Podían estar equivocados o no, pero caramba, eso es diferente a cuando, por ejemplo, la empresa de Indias holandesa iba a la actual Indonesia y se preocupaba solamente de sacar rendimiento económico. Allí nadie construía ni una catedral, ni una misión, ni nada de nada de nada. Era traerse todo el dinero. En fin,
La llegada de los españoles a Hispanoamérica pues se ha distinguido fundamentalmente por el mestizaje. Desde momento muy temprano era normal que españoles se casaran con indígenas, indígenas se casaran con españolas y hubo un mestizaje absoluto, que es lo que hoy en día encontramos en Hispanoamérica. Asimismo, pues esta concesión de títulos de nobleza a los descendientes de los líderes como Moctezuma, pues también nos revela datos importantes. La primera gramática en náhuatl, la lengua que hablaban los mexicas, la hicieron los españoles. En 1531 se escribió la primera gramática antes de la llegada de los españoles al actual México. No había escritura con grafía, había pictogramas, representaciones con dibujos, que era un idioma escrito muy simple. Fueron los franciscanos españoles los que elaboran una gramática del náhuatl para preservarlo para la posteridad y para enseñar el náhuatl y que se pudieran comunicar por escrito los indígenas. ¿Es lógico pensar que alguien que quiere hacer un genocidio se molesta en escribir una gramática con el idioma nativo? En fin, la gramática francesa, la primera gramática francesa, es muy posterior a la gramática náhuatl que hicieron los españoles. Y lo mismo ocurrió con otras lenguas nativas americanas. Piensa lo que quieras, ten tu propia idea, yo no te voy a dar ninguna idea, saca las conclusiones que quieras, pero la historia lo que es que analizarla y hay que estudiarla. Y antes de llegar a tener tus propias ideas, conviene conocer los datos objetivos de la historia, antes de que alguien te lo cuente. Sigue en el canal Historias Amables de la Historia, seguiremos hablando de temas muy interesantes y suscríbete, que es la pequeñísima contribución gratuita que te pido.